Institucional 2023 a través de PP Noticias Comunicaciones. Ya estamos al aire y vamos a comenzar a saludar a nuestro invitado, candidato a consejero constitucional por el Partido Radical, don Víctor Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pepe. Un gusto saludarte. ¿Cómo ha sido el ser candidato, Víctor, en este periodo? Bueno, es una experiencia nueva, sin lugar a dudas. Yo toda mi vida, desde de la época del liceo, que he tenido una preocupación por la historia política, la ciencia política en general, pero nunca fui militante activo, como es ahora que milito en el Partido Radical, ¿ya? Siempre con estas ideas del radicalismo, indudablemente, pero iba por era una persona que siempre seguí la historia desde de la época de Pedro Aguirre Cerda, los gobiernos radicales, su importancia en la historia política del país, y era militante que no militaba, en el fondo, Así ¿ya? es. Simpatizaba con las ideas radicales, pero también desde lejos, sobre todo en la última época donde yo vi, acá mismo en Magallanes, es muy difícil que uno se inclinara por o sintonizara con alguna prédica del radicalismo. Uno sentía que el Partido Radical estaba casi en extinción. Ahora, afortunadamente, en el último tiempo hemos visto muchas voluntades, calidades de gente que está reimpulsando lo que es la histórica misión que tiene el Partido Radical, su preocupación por la educación, por la cultura, por la salud, porque el Estado llegue a todos los chilenos, sobre todo en las regiones más extremas del país, como es el caso de Magallanes. Entonces ese es el desafío y lo aceptamos de esa perspectiva. Desde el año 2020, creo que te conté a ti, ya asumí este desafío como militante activo y de a poco me he puesto las pilas también para entrar derecho en lo que es esta campaña, que yo sé que es muy breve, creo que te lo conté la otra vez, y por lo tanto implica también un desafío mayor porque hay muchas cosas que tú tienes que hacer en menos tiempo, que eso se nota, ¿ya? Sobre Sin todo si duda. lo comparamos con el proceso anterior, que a mi juicio fue muy extenso. Víctor, bueno, sin lugar a duda que son varios los temas que se han tomado en la agenda pública nacional y que lamentablemente yo no sé qué opinarás tú, pero como que ha ido relegando un poco esta importante elección y no es culpa de ustedes, solamente es el interés tal vez de medios nacionales que más que darle una visión de la importancia que tiene este proceso, obviamente han privilegiado el tema de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, los crímenes de los tres carabineros durante este último mes. ¿Cómo ves tú esta situación, ¿no? Que incluso se ve en las encuestas con el bajo interés que hay de la gente lamentablemente por esta elección? A ver, lo que ocurre, Pepe, es que también el tema de la seguridad es desde Arica a Magallanes, es un tema, y eso hay que aceptarlo. Pero uno tiene que establecer ciertos matices. Los problemas que ocurren en la región metropolitana no son los mismos que pasan en otras zonas del país, lo mismo en la zona de la Araucanía. Lo que está pasando en Arica, en la frontera con Arica y también en Iquique, en Antofagasta. Hemos compartido con otros candidatos, con candidatas y coincidimos que Magallanes tiene otros problemas, pero somos, ¿cuántos? Somos 160.000 habitantes, entonces las prioridades para la gente que diseña este asunto de la constitución, aquellos que están en la llamada comisión de expertos, de partida son todos gente de Santiago, ¿ya? Es gente que está ubicada en la región metropolitana, los que diseñaron los 12 puntos que hoy día rigen, que es como el rayado de cancha en el cual nosotros tenemos que circunscribirnos. Pero por otro lado, nos vemos también enfrentados a un desafío mayor, es decir,
tú te encuentras con que los medios de comunicación están continuamente tapando cuáles son las necesidades de las zonas extremas de las regiones y también, como dices tú, se está ocurriendo esto mismo de que el tema de la seguridad pareciera que es lo único que en este momento importa, pero todos sabemos que no es así, todos sabemos que hay una serie de situaciones que nos convocan, y yo creo que, mira, cuando uno habla con todos los constituyentes que tiene Magallanes, los 19 constituyentes, yo creo que todos coincidimos en algo. El tema de la descentralización regional es fundamental. Yo creo que hay una mirada global en ese sentido, independiente de lo que estamos analizando ahora y lo que estamos conversando, esto del tema de la seguridad. Y Ahora, nosotros sí, planteamos, Pepe, nosotros planteamos sí, con respecto a la seguridad que tiene que haber una nueva mirada con respecto a la ley de migración. La ley de migración que tenemos en Chile es del año 1970. Significa esto, Pepe, de que el cuerpo legal que nos rige hoy día, más allá de todas las modificaciones que se han ido construyendo en los últimos meses y en particular en las últimas semanas, ya tiene que ver y se enfoca en la Constitución del año 25 con la ley que se escribió en esa época, en 1970. O sea, ni siquiera cuando analizamos el problema de la migración, muchas veces el problema de la seguridad que está asociado, ni siquiera tiene que ver con la constitución que queremos reemplazar, la de 1980. Esto es correcto. un detalle, así que imagínate, Mm. Y ¿ya? son muchos años. Víctor, el tema de la descentralización, tremendo tema el que has tocado, porque acá estamos hablando justamente del futuro también de las zonas extremas. Y en ese aspecto, en esta nueva constitución que se va a redactar y que si es bien analizada, si tiene un parámetro de importancia, pensamos que va a ser aprobado por el pueblo chileno. ¿Qué crees tú que debería estar estipulado dentro de esta descentralización regional, comunal, provincial? A ver, la descentralización regional tiene en estos momentos, ya empezó a funcionar desde el año 2013, cuando a ver, en 1992 se constituyeron los gobiernos regionales, ese fue el punto de partida. Sí. El año 2013, después de 20 años, se pudieron escoger a los consejeros regionales. El año 2017 se instituyó la figura del gobernador regional para reemplazar al intendente. Pero yo creo que a estas alturas la mayoría de la ciudadanía siente que, que esos cambios todavía no llegan a la gente, ¿ya? Los gobiernos regionales todavía están muy entrampados con la toma de decisiones. Cuando hablamos del presupuesto, ¿qué platas van a manejar los gobiernos regionales? Eh, Siempre hemos dicho nosotros que Magallanes en sus 170 años, 170 y algo años de vida, Magallanes ha tenido dos regímenes en Mm. los cuales eh, la región de Magallanes ha tenido beneficios reales. Uno es con la ley de Puerto Libre, el Puerto Libre que se implementó en el siglo XIX hasta comienzo del XX y luego la restauración del Puerto Libre a mediados del siglo XX antes de la zona franca. Y el otro momento histórico es con la Corporación de Magallanes. Entonces, ahora, hacer una descentralización efectiva regional significa, Pepe, de que el Estado tiene que llegar y hacer la pega que no ha hecho. Cuando nos vamos al punto, un Estado social y democrático de derecho, significa que aquellos que estamos con la participación del Estado y que llegue a las zonas extremas de manera real, no significa que queramos suplantar o suprimir lo que es la iniciativa privada o lo que han hecho los empresarios, los pequeños comerciantes, los industriales, las empresas en general, que han hecho mucho. El problema es que el Estado no ha hecho su pega, Pepe.
Y El no Estado solamente no en ha este llegado gobierno. efectivamente a las regiones. Estamos hablando de que este es un problema de Estado, como tú muy bien lo señalas, y de muchos Sí, gobiernos. de muchos gobiernos. Y lo que se necesita ahora es que el Mm, gobierno regional tenga las atribuciones suficientes como, por ejemplo, además de los municipios, para que tengan los recursos efectivos y puedan, por ejemplo, tener la capacidad de crear empleo. Eso es algo que no estaba establecido en la mm. constitución anterior. Que los gobiernos regionales no solamente administren una bolsa de plata, sino que creen trabajo, c- creen empleo, sobre todo pensando en las provincias y en las comunas rurales, que languidecen. Y esto lo hemos observado. Fuimos a Porvenir. Antes que estallara este conflicto hoy día de la industria salmonera, que abastece gran Sí. parte de Porvenir en términos de trabajo. ¿Cuánto sale, cuánto gana un obrero o un trabajador de ahí, de esta salmonera? 700, 800 mil pesos. ¿Cuánto gasta solamente en el arriendo? 400, 500 mil pesos. Agrégale la cantidad de lo que significa alimentarte para ti y tu familia. Prácticamente todo el sueldo se te va en eso, Bueno, ¿ya? Víctor, pero este ha sido un tema que también se ha quejado mucho el gobernador Flie, lo hemos escuchado constantemente señalar, claro, yo tengo los recursos, tengo los dineros, pero no tengo las atribuciones. Eh, Bueno, y tú estás eso, dando en el clavo, y esa tú es una estás dando en tremenda, el clavo. y esa es una tremenda pelea, ¿eh? Tú estás dando en el clavo porque nosotros lo que queremos compartirle a la comunidad es que esta inquietud significa de que nosotros vamos a hacer el rayado de cancha si somos elegidos, que facilite la labor posterior de los parlamentarios magallánicos, por una parte, o del Ejecutivo a través del gobierno regional, para que se puedan crear los proyectos de ley que sean ratificados en el Parlamento y que beneficien a Magallanes como zona extrema, pero que también yo estoy pensando en Arica. Arica tuvo un modelo similar de Así es. desarrollo que fue la llamada Junta de Adelanto de Arica. Arica llegó a tener una, una planta de ensamblaje de automóviles, de manufacturas, en su época, además de gozar del beneficio del puerto libre menor. El estadio Carlos Dickborn de Arica se construyó precisamente con esta franquicia, ¿ya? Eh, una planta cuando uno ve citronetas, hay tanta gente que le gustan las Mm. citronetas, los autos mini, los Austin Mini, que se ensamblaban en Chile. La pregunta es, ¿dónde se hacían? ¿Se hacían en Santiago? No, se hacían en Arica. Las bicicletas también. Es porque habían franquicias legales. En este caso había Puerto Libre y después reemplazado por la llamada Junta de Adelanto, que es como la Cormac que tuvimos nosotros, es decir, Mm. no, quedaba la plata en la región extrema y las autoridades en esa época, yo te estoy hablando años 50, 60, 70, principios de los 70, esas platas las administraban los gobiernos en esa época provinciales, y esas platas después se reinvertían en obras públicas, en el desarrollo de infraestructura, fundamentalmente para las zonas extremas. Mira, ya que Entonces, tuviste, para terminar la idea, para que te haga la siguiente sí, pregunta, que puede también, tal vez un poco sí. relacionado. ¿Termina la idea, Víctor? O te da Bueno, paso a la próxima pregunta? significa entonces, Pepe, Dale. nosotros estamos planteando, a propósito de esto del cambio de la constitución, de esta nueva constitución, introducir algunas mejoras, como por ejemplo la recuperación de los antiguos pasajes aéreos dentro de lo que es la conectividad. Magallanes tiene un problema endémico de conectividad, pero pasajes aéreos, me vas a decir tú, ¿para qué? Mm, La recuperación de la ley Lorca. mm, La ley Lorca significaba que delegaciones deportivas, culturales, así es. científicas, podían viajar desde Santiago a Punta Arenas y viceversa en avión con 50% menos del pasaje, eh,
que se empleaba en esa época. Yo te hablo de Sí. 1968 hasta Mm. 1975, por lo menos. Víctor, ¿te Pero gusta la idea, eh, perdón, de que conversaban hace unos días atrás el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi, con el gobernador Fríes, de ir a Santiago, perdón, a Valparaíso, al Congreso, y de plantear en una comisión de transporte la posibilidad de licitar pasajes aéreos sociales entre las empresas aéreas? ¿Tú crees que tendrá algún impacto entre estas grandes aerolíneas y donde también se pide que ya, pueda participar DAP? eso es interesante porque se puede hacer con la constitución que tenemos, con la constitución del 80. Se puede hacer, incluyendo porque Mm. muchos dicen la constitución de Ricardo Lagos, la constitución Lagos 2005. Los Se arreglos puede futbolísticos, hacer con el claro. modelo actual, ¿ya? Y responde a lo que llamamos el Estado subsidiario. Es decir, Sí. si mantenemos el Estado subsidiario, sí lo podemos hacer. De hecho, tú a través del FNDR, tú puedes, por ejemplo, traer Mm. delegaciones, puedes postular a que un equipo de básquetbol, una delegación de natación, de ajedrez, por ejemplo, pueda venir desde Santiago acá o salir desde acá hacia el centro del país. Pero son medidas que uno podría decir, sí, son medidas que podríamos tener en el rango de alternativas, pero que no te soluciona el problema de fondo. Yo creo que el problema de fondo, Pepe, tiene que ver con que se tiene que crear una legislación especial que recupere esta condición de zona extrema, en el caso de Magallanes, para poder nuevamente recuperar y que sea algo permanente en consideración a que el Estado no llega acá, porque los privados sí hacen la pega. Los privados están Mm. continuamente haciendo, eh, trayendo gente a través del turismo, facilitando, ¿no es cierto?, que algunas delegaciones puedan ir a lo mejor a la Antártica, que científicos vayan a Puerto Williams y de ahí se embarquen a la Antártica. O sea, tú dices, a ver, los privados sí lo hacen, pero resulta que la gente común y corriente no tiene Mm. acceso a eso por el alto valor de los pasajes. Entonces es ahí donde el Estado tiene que intervenir, pero no como subsidiando, es decir, ¿sabe qué? Debido a que usted no tiene la posibilidad, nosotros le vamos a tirar un salvavidas. No, no, no. Lo que nosotros estamos planteando es que ahí se tiene que cumplir el ítem que está dentro de las propuestas, de las 12 propuestas que ya Sí. levantó la comisión de expertos, en Mm. el sentido que el Estado social y democrático de derecho tiene que asegurar de que cualquier persona en cualquier momento, ya un chico que es campeón regional de ajedrez, no tiene los recursos para salir de ahí, no importa, si basta con que tú aprietas esto, si esto está asegurado porque el Estado ya te lo asegura, entonces tu pasaje, tu estadía está ganada y es tu derecho. Tú te Es, ganaste, ¿no es cierto?, la sí. posibilidad de ir, ahora vas simplemente. Y en ese aspecto, Víctor, Magallanes ha sido pionero. Nosotros, en todo caso, con nuestros propios recursos, hemos financiado este tipo de políticas regionales en beneficio de los magallánicos. Y como bien dices tú, el Estado es el que está con una tremenda deuda pendiente en muchos puntos, como tú lo El acabas de Estado, comentar. Pepe, está con una deuda pendiente y nosotros como Partido Radical reclamamos que el Estado tiene que intervenir con políticas efectivas, porque cuando se crea la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y después con todo el desarrollo industrial que tuvo el Estado, que significó la creación de complejos industriales, la contratación de mano de obra, el desarrollo de la economía nacional, en fin, de la educación y de la salud, eh, ocurre lo siguiente, hoy día uno ve que el Estado cada vez tiene menos participación. Lo que pasa es que el Estado hoy día se ha convertido en una casta donde hay más burocracia que nunca. Los Mucho. privados están haciendo la pega. Sí. Lo que pasa es que el Estado no está llegando donde tiene que llegar. Sí, además Y súmale a eso es eso,
mucho papeleo también, pues, o sea, no es Y la llegar y burocracia, los ajá, papeleos, no es llegar y ya obtener un beneficio, el lamentablemente. clientelismo político que también está afectando, ya, y sobre todo a la gente que está en la zona extrema. Yo digo en mi campaña, a veces me resulta más fácil salir de Punta Arenas y llegar a Santiago que salir de Punta Arenas e ir a Puerto William. Exactamente, por los valores económicos también son realmente altos. Víctor Hernández, candidato al Partido Radical. Víctor, vamos a seguir conversando en una serie de entrevistas durante estos días. No va a ser la primera ni la última, así que te doy las gracias. Y cuéntanos en la final de este primer programa contigo, ¿qué es lo que viene durante este fin de semana para ti? Bueno, este fin de semana, Pepe, vamos a estar voy a tratar de reencontrarme con la gente del barrio 18 de septiembre. Yo siempre digo que es una ciudad dentro de la ciudad, la 18 de septiembre. Vamos a tener sucesivos encuentros con la gente y con la comunidad. No es la primera vez, vamos a ir varias veces en los días que nos quedan. Tenemos una deuda con el barrio 18, Mm. no hemos podido llegar todavía a la 18, hemos ido a provincias, a comunas, pero queremos estar ahí, queremos compartir con ellos. Y la próxima semana también tenemos otros encuentros acá, tenemos ya compromisos tomados que hemos aceptado las invitaciones. No te olvides que este es el mes del libro, entonces igual me tengo que, Tienes doble pega. me tengo que multiplicar un poco, pero siempre es grato poder, siempre es grato, mira, si yo estuviera haciendo esto obligado, estaría muerto. Lo estoy haciendo con cariño, con afecto. Aquí eh, yo agradezco públicamente lo que ha hecho la gente de mi partido, el Partido Radical. Yo veo que hay un trabajo de equipo. No voy a dar nombres, sería mucho, pero a Sí. todos un saludo, un afecto por lo que están haciendo, por ayudarme, por compartir conmigo también. Cuando fuimos a Porvenir, fuimos varios, ahí una delegación importante de gente de Porvenir que también se sumó con nosotros. En Puerto Natales vamos a ir prontamente, nuevamente vamos a ir a Natales. Así que estamos un poco esparcidos y también tratando de multiplicarnos, entendiendo, como te dije al comienzo, Pepe, que esta es una campaña muy breve, donde tenemos que ser concisos, precisos. Hay dos o tres ideas centrales que queremos plasmar, que queremos plantear a la gente, y ese es nuestro objetivo más importante en lo que resta de la campaña. Víctor, finalmente, tu número y tu letra para que la gente sepa cuál es tu opción dentro de la papeleta. Bueno, estamos en el pacto Todo por Chile y somos hay un solo Víctor Hernández nomás, ¿ah? B6, B6, Perfecto. Víctor Hernández, el candidato al Partido Radical. Todo por Chile, B6, Víctor Hernández. Gracias, Víctor. Que tengas una buena jornada. Nos estamos viendo en la próxima Ahí nos entrevista. encontramos, Un Pepe. abrazo. Un abrazo. Víctor Chau, Hernández en chau. elección 2023.